Frankenstein, de Mary Shelley, escrita en 1818, es un clásico de la literatura y es el libro que me propongo reseñar el día de hoy. Es una edición que una amiga me ha prestado gentilmente y debo decir que el tono de la novela en general es un tono muy intimista. Mary Shelley comienza con un género epistolar, es decir, es la carta que Walton, un aventurero que se va al Polo Norte, escribe a su hermana acerca de sus incidencias. Luego, utiliza la primera persona también. Ese es un dato muy interesante. A Mary Shelley le gusta mucho la primera persona porque puede revelar detalles de su alma y de su sensibilidad. Entonces Walton habla acerca de cómo está llegando al Polo Norte y recién comienza el encuentro con el monstruo de Frankenstein en la página 22. El inicio de la novela es un tanto lento, quizás para una persona que no tenga mucho entrenamiento, muchas ganas de leer, quizás no le guste mucho y lo deje. Para una persona que está acostumbrada a leer, no hay ningún problema. Entonces, en la página 22 aparece recién, después de mucho hielo, el encuentro con ese ser misterioso. Dice: de pronto se ofreció a nuestra vista un espectáculo que atrajo nuestro interés. A unos 800 metros de distancia, poco más o menos, vimos un trineo tirado por perros y conducido por un ser de formas humanas, pero de gigantescas proporciones, que se dirigía hacia el norte. Gracias a los catalejos, pudimos seguir su rápido avanzar sobre los hielos durante algún tiempo, hasta que desapareció de nuestra vista, ocultándose tras uno de los desniveles tan característicos de esta región. Entonces comienza con el avistamiento de lo que se podría sospechar que es el monstruo de Frankenstein. Luego lo pierden de vista y más adelante se encuentran con una persona, también en un trineo, pero de proporciones humanas normales, muerta de cansancio y de frío, y al final Walton lo acoge en su barco y él es Víctor Frankenstein, quien le cuenta la historia de su vida. Nuevamente pasa de un género epistolar a una primera persona en que Víctor Frankenstein le está contando lo que ha pasado. Eso es muy importante. Luego, cuando Víctor Frankenstein le cuenta acerca del monstruo que ha creado, menciona a dos influencias muy interesantes. Primero, a Cornelio Agripa, que es un famoso filósofo, médico y alquimista. Es un referente de la corriente llamada animismo, es decir, que cree que todo el mundo tiene un alma y todo puede estar vivo. Luego, el otro referente que tiene Víctor Frankenstein es Paracelso, un famoso alquimista, médico y astrólogo suizo. Su campo fue la mineralogía y dicen que logró convertir el plomo en oro. Estamos hablando de la alquimia. Segundo referente. Y el tercero, aunque no lo menciona muy claramente, pero lo sugiere, es el galvanismo, es decir, la capacidad que tiene la corriente eléctrica de mover los músculos del cuerpo. Lo sugiere en una parte de la novela cuando el protagonista ve como en una tormenta un rayo cae y parte un árbol, pero no lo dice directamente, no dice que utiliza la electricidad, solamente lo sugiere. Víctor Frankenstein no dice cómo le da vida a su criatura, no entra en detalles científicos, simplemente describe de una manera muy general ese misterioso y mágico proceso. Incluso dicen sus biógrafos de Mary Shelley que en el capítulo 4 es donde comienza en realidad a escribir ella la novela. No empieza en el capítulo 1 sino en el 4, que les puedo pasar a leer a continuación. A partir de aquel día, las ciencias naturales y más particularmente la química se convirtieron casi en mi única ocupación. Leía con ardor los libros llenos de genio, inteligencia y sabios conceptos que los modernos investigadores han escrito sobre esos temas. Asistía con regularidad a las conferencias que se daban y frecuentaba la compañía de los profesores de la universidad.
Dicho sea de paso, la Universidad de Ingolstadt, que está al sur de Alemania. Y en el capítulo 5, en la página 71 de esta edición, por fin empieza la carne. Comenzamos. Una triste noche del mes de noviembre pude por fin ver realizados mis sueños. Con una ansiedad casi agónica, dispuse a mi alrededor los instrumentos necesarios para infundir vida en el ser inerte que reposaba a mis pies. El reloj había dado ya la 1 de la madrugada y la lluvia tamborileaba quedamente en los cristales de mi ventana. De pronto, y aunque la luz que me alumbraba era ya muy débil, pude ver cómo se abrían los ojos de aquella criatura. Respiró profundamente y sus miembros se agitaron con un estremecimiento convulsivo. Quisiera poder describir las emociones que hicieron presa de mí ante semejante catástrofe, o tan solo dibujar al ser despreciable que tantos esfuerzos me había costado formar. Sus miembros, eso es cierto, eran proporcionados a su talla, y las facciones que yo había creado me llegaron a parecer bellas. ¡Bellas! ¡Santo cielo! Su piel era tan amarillenta que apenas lograba cubrir la red de músculos y arterias de su interior. Su cabello, negro y abundante, era lacio. Sus dientes mostraban la blancura de las perlas. Sin embargo, esta mezcla no conseguía sino poner más de manifiesto lo horrible de sus vidriosos ojos, cuyo color se aproximaba al blanco sucio del de sus cuencas y de todo su arrugado rostro, en el que destacaban los finos y negros labios. Como pueden ver, la primera reacción de Víctor Frankenstein cuando ve por fin cumplidos sus sueños es de terror, es de angustia, es un sentimiento negativo. No es como el científico que dice, ya lo logré, finalmente lo hice. No, es un sentimiento de terror, es un sentimiento de culpa, se podría decir, negativo. Dicho sea de paso, no utiliza términos como armar piezas, ensamblar, que podrían muy bien ser utilizadas en este tipo de novelas. Términos más bien científicos, quizás masculinos, ¿no? El creador de Frankenstein siempre va hacia la parte emocional. Entonces huye a dormir, sale del cuarto de la universidad, termina toda la noche en vela, no puede entrar al cuarto, y en la mañana le da sueño y se duerme. Al día siguiente desaparece el monstruo de Frankenstein. ¿Por dónde está? Nadie lo sabe. Llega su amigo Clever justo en la mañana y le cuenta todo lo que ha pasado. Nuevamente la primera persona presente. Luego, él termina sus estudios en la Universidad de Ingolstadt, va a su tierra, se reúne con su familia y se da cuenta de que William, su hermano menor, es asesinado en circunstancias misteriosas. ¿Quién será el asesino? Ya se pueden imaginar. Víctor descubre entonces, o intuye, que ha sido su creación la que le ha dado muerte a William. Finalmente, el monstruo de Frankenstein lo contacta, le habla en perfecto francés y le cuenta cómo fue su vida, cómo ha tenido muchos sinsabores, cómo las personas se han sentido horrorizadas ante su presencia y han escapado. Y el sentimiento que él tenía, el monstruo de Frankenstein, de amar a la humanidad, se había trastocado en un deseo de venganza. Y la novela pues llega a su clímax cuando él se va a casar con su prometida, que es Elizabeth, y al final el monstruo de Frankenstein también la mata a ella. Al final, Víctor Frankenstein jura matarlo y lo persigue hasta los confines del mundo. Vuelven otra vez a ser cazador y presa, en cierto modo. Víctor Frankenstein lo sigue y ahí es donde se encuentra en el Polo Norte con Walton y el trineo y todo lo que había sido mencionado al inicio de la novela. Al final, Víctor Frankenstein, cansado y con frío, termina de contarle la historia, su triste historia, a Walton y fallece en el barco. Cuando Walton va al día siguiente para ver el cadáver, se encuentra con el monstruo de Frankenstein cerca a su lecho y él le cuenta todo lo que había pasado y qué es lo que el monstruo, este monstruo muy inteligente por cierto y muy sensible, le cuenta acerca de lo que quiere hacer con su vida. A continuación
escapa del barco y ya no lo ven más. Víctor Frankenstein y el monstruo de Frankenstein, que no tiene nombre, es un referente de la literatura contemporánea y es un referente de la ciencia ficción, aunque parezca mentira. Es uno de los primeros referentes que la crítica considera como una novela auténtica de ciencia ficción. Está dentro del contexto de la novela romántica de terror, por eso tampoco podemos decirle mucho a Mary Shelley. En cierto sentido, la leyenda decía que era un concurso acerca de escribir una novela de terror. Tenía esa tónica. Es mucho más filosófica que científica. Habla acerca del hecho de crear. Nosotros somos criaturas, pero también somos creadores. ¿Y qué cosa podemos hacer con eso? Y las consecuencias que tiene eso. Ahora entiendo, en ese sentido, todas las otras versiones que están en la cinematografía y en la literatura y en los cómics acerca de esta criatura, porque es una idea fantástica, es una idea que sugiere mucho más de lo que está en la novela. Por eso es que hay muchas versiones de Frankenstein y en cierto modo, cada vez que nosotros hablamos de crear vida a través de partes de otra vida o de otra persona, podemos decir, sin lugar a dudas, de que todos somos hijos de Víctor Frankenstein. Soy César Anglas para Radio Teatro Peruano.